Muy buenas tardes, damos la más cordial bienvenida a todo nuestro público a través de Facebook Live, a todo el gremio odontológico que se ha unido desde el día lunes en este primer Congreso Internacional especializado en odontología, que por primera vez lo estamos llevando en modalidad virtual. La Escuela de Posgrado de Odontología de la Universidad Evangélica se complace en compartir una serie de temas relacionados al COVID-19 y todo el contexto de cambios que ha traído a la práctica clínica odontológica en nuestro compromiso y responsabilidad social universitaria con el gremio para poder formar y aclarar todas las dudas de la especialidad que se tengan con cada uno de nuestros especialistas. Tuvimos la primera jornada en el área de periodoncia y diagnóstico. El día de ayer también tuvimos la participación del conferencista internacional desde Costa Rica con el abordaje de la práctica clínica odontopediátrica. Y esta tarde tenemos el placer de poder compartir con uno de nuestros graduados de la universidad, que también para nosotros es un placer compartir con él, maestro de muchas generaciones, muy querido, y que esta tarde nos va a compartir un poco más ampliamente sobre cómo conocer sobre este virus que ha transformado tanto la práctica. Para mí es un honor y es un placer que haya aceptado la invitación de la escuela, su alma mater, que lo recibe con mucho cariño, al doctor Lucas Miralda. Él es cirujano maxilofacial, graduado del Hospital Juárez de México, y también, como muchos conocemos, fue decano y vicedecano de la Facultad de Odontología. Ha sido siempre un profesional sobresaliente, muy integral, con quien tenemos un gran placer de compartir esta tarde sus conocimientos. Doctor Lucas Miralda, gracias por compartir con nosotros esta tarde. Lo dejamos con todo el público de Facebook Live. Adelante, doctor Miralda. Gracias, Nadia, por esta oportunidad que me están dando de poder dirigirme en este evento que ustedes han organizado. Siempre es muy especial para mí, pues, contribuir y apoyar a la universidad en estos eventos académicos. También me sirven a mí para poder hacer una reflexión personal en estos temas tan importantes para la actualidad. Bueno, en esta ocasión, en base pues al tema general que se está llevando a cabo en el Congreso, he querido compartir un poco de la experiencia que he tenido con respecto a los cambios, ¿verdad? La transformación que ha tenido que llevar la práctica para poder enfrentar la pandemia, para poder enfrentar la llegada de este virus que anda circulando por todas partes y que lo más seguro es que ya en mi práctica pues ya circuló, pero por la misericordia de Dios, ni a mí ni a mi personal todavía pues hemos sido afectados, pero no quiere decir pues que hemos estado alejados de esta realidad. Es en este tiempo, ¿verdad? Que no es muy largo, es mi idea poder compartir con ustedes quizás una de las áreas más importantes que debemos considerar como odontólogos. De hecho, hoy me decía mi anestesiólogo y me decía que para él quizás la profesión donde mayor riesgo hay para diseminar, para generar contagio con este virus es la odontología. Y es porque nosotros trabajamos directamente en la zona de combate, ¿verdad? En la zona donde el virus está presente en grandes cantidades, el paciente está con la boca abierta y el instrumental que ocupamos para trabajar en un porcentaje alto tiene que ver con la producción de aerosoles. Y en ese sentido, nuestra profesión realmente es bastante peligrosa para transmitir el virus, para generar contagio. Y sí creo que debemos de ponerle mucha atención a esto. Quise titular la conferencia Conociendo y Respondiendo al SARS-CoV-2, pues
Lógicamente, así como con las infecciones bacterianas, si no conocemos cómo se comporta la bacteria, no vamos a saber cómo responder. Así que es importante pues dedicarle un poco de tiempo a conocer y después a ver cómo vamos a responder. Y ustedes van a ver al final que hay tantas cosas que considerar, hay muchas respuestas que hay que dar, desde el triaje que tenemos que hacer con los pacientes, la desinfección, pero quisiera concentrarme quizás en uno de los puntos medulares y donde más tenemos que poner énfasis en nuestras consultas, en nuestros consultorios, en nuestros quirófanos, que son los aerosoles, conocer sus peligros y saber cómo enfrentarlos. En primer lugar, pues conociendo al SARS-CoV-2, sabemos que pertenece a la familia, a la amplia familia de coronavirus, que incluyen pues algunas variedades de catarro común y otras más letales como el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1, que pues fue detectado en el 2003, y el MERS-CoV, que fue detectado en el 2012 y que pues son más letales que este, pero no tan infecciosos, no tan contagiantes. Esta es la molécula, esta es la anatomía, ¿verdad?, del SARS-CoV-2, y viendo que es una esfera que contiene una gran cantidad de salientes, esas salientes pues son la glicoproteína S, y esa glicoproteína S es la responsable de pegarse, ¿verdad?, a la membrana celular de muchas células que hay en el tracto respiratorio, principalmente que tienen receptores AC2. Pero sabemos, pues hoy se conoce muy bien que estos receptores AC2, pues también los encontramos, sabemos que los encontramos en grandes cantidades en otros órganos, y de ahí que el SARS puede pasar desapercibido en la vía respiratoria y generar problemas directamente en otros lugares del tracto gastrointestinal, riñón, el corazón, etcétera. Pero la vía respiratoria, por tener muchos receptores AC2 en la membrana celular de las células del tracto respiratorio, ha sido quizás la parte más visible del COVID-19. Esa glicoproteína S pues tiene la capacidad de pegarse a la membrana y generar una serie de cambios que permiten que el virus entre a la célula y ocupar toda la fábrica, ¿verdad?, que le permite la célula para replicarse. Ahora veamos, el tamaño anda entre 0.01 a 0.2 micras, ¿verdad? El virus es muy pequeño, es muy fácil, ¿verdad?, que él pueda colarse por muchos espacios. Vamos a recordar eso, ¿verdad? El tamaño es muy pequeño y más adelante vamos a retomar eso. Se han identificado dos cepas, la L, que es la más agresiva, y la S, que es la menos agresiva, y de ahí, pues, ¿por qué vemos que de repente algunas personas pues sufren una variante bien agresiva de esta enfermedad? En otros casos tiene que ver otros factores propios del paciente, como pues la edad y como las enfermedades. No se sabe bien cuánto tiempo resiste en el medio ambiente, pero los estudios disponibles permiten darnos pues un estimado de 6 a 8 horas. Sin embargo, sabemos que en algunas superficies, en algunos materiales, puede durar incluso días, ¿verdad? Y hay que ponerle atención a esto, en este tema de los días. Yo creo que todos hemos visto este tipo de información donde los diferentes materiales en diferentes estudios pues se han probado y la viabilidad del virus pues se presenta en diferentes horas, subsisten por diferentes horas. Por ejemplo, en el caso del aluminio es uno de los materiales donde dura menos tiempo, y tenemos la madera como el vidrio donde dura bastante, ¿verdad? Donde dura hasta 4 días. Y esta información es importante en el tema de desinfectar nuestros consultorios, porque no es lo mismo, ¿verdad?, tratar con aluminio que tratar con superficies con madera o con vidrio. Ahí pues tenemos que en nuestros protocolos tener más cuidado en esos casos. Por ejemplo, la secretaria, en el caso del papel, el papel le permite que el virus pueda permanecer viable por más tiempo, y a veces la secretaria pues no es la más cuidadosa porque no se preparó en un ambiente de salud
y hay que trabajar mucho con ella para que tenga el cuidado necesario. En cuanto a la epidemiología, pues sabemos que es un virus altamente infectivo y con baja letalidad, pero pues esa baja letalidad se vuelve alta cuando el virus pues se propaga de una manera bastante intensa. La mortalidad aumenta conforme la edad del paciente y así de esa manera tenemos que, por ejemplo, la mortalidad puede andar al 2% en general, pero solo en el caso de los pacientes arriba de los 60 años, o sea, por los 60 años casi llegamos al 4%, y por encima de los 70 años andamos ya por el 8%. También hemos visto que la letalidad aumenta en pacientes con ciertas patologías previas crónicas, como diabéticos, cardiópatas, con pacientes con enfermedades respiratorias. Y esto es importante. Esto cambia un poco la manera como agendamos a nuestros pacientes. Estos pacientes con más riesgo deberán ocupar las primeras horas dentro de nuestra consulta. No deberán de estar asociados tal vez con pacientes, no deberán de estar cerca de pacientes jóvenes que a veces cursan asintomáticos. Las citas de ellos pues las tenemos que ubicar de manera juiciosa para evitar que en nuestros consultorios se vayan a infectar. La clínica, pues no voy a entrar en muchos detalles, pero aquí estoy poniendo los síntomas más comunes que vale la pena tenerlos en mente porque ya vimos que necesitamos hacer una buena evaluación preoperatoria para evitar que pacientes con mucho riesgo de estar infectados o potencialmente puedan presentar en el futuro infección porque han estado cerca de personas infectadas, pues no vayan a venir a nuestra clínica y también generar contaminación. Entonces, tener en cuenta los síntomas clínicos y los signos clínicos más comunes es importante de manera de poder hacer el triage necesario con nuestros pacientes. En cuanto a las vías de transmisión, y quizás aquí ya voy entrando en la parte donde yo quisiera hacer más énfasis, tenemos la vía indirecta que es por contacto, ¿verdad? La vía indirecta que es por contacto, las superficies contaminadas, pues contactamos con ellas y después nos tocamos, ¿verdad? La mucosa oral, nasal u ocular y de esa manera el virus entra, ¿verdad? Esa es la vía indirecta. Y de esa manera, pues tenemos que tratar con las superficies de nuestros consultorios. Tenemos que hacer protocolos diarios de desinfección y protocolos de desinfección profunda de manera mensual. En el caso personal, yo he contratado 2 compañías por separado que ocupan, en un caso, cloruro de benzalconio, en otro caso, peróxido de hidrógeno, para desinfectar toda la clínica. Y cada una de ellas viene con un lapso más o menos entre 2 a 3 semanas. De esa manera yo me aseguro que lo que no se logra hacer diariamente, pues estas 2 compañías puedan hacerlo de manera profunda cuando ellas vengan. Pero donde quizás más tenemos que trabajar como odontólogos, en mi caso como cirujano, es en la vía de transmisión directa. Todos hemos quizás hoy tenido muy en nuestra mente pues las famosas microgotas o también o llamadas en inglés las droplets, ¿verdad? Que la OMS pues desde el principio dijo que eran las que transmitían, llevaban el virus de una persona a otra y que estas microgotas pues el paciente infectado las lanza al aire, al toser, al estornudar. Y quizás esas eran las dos acciones que teníamos nosotros como las principales para generar cantidades elevadas de microgotas que podrían infectar. Pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que estas microgotas se pueden producir en una práctica normal o simplemente sabemos hoy que se producen cuando la persona respira. Muy bien, pero estas microgotas, así como se producen al toser, estornudar, hablar o respirar, con los procedimientos que nosotros hacemos y teniendo un paciente que no tiene mascarilla a la hora que nosotros trabajamos, pues las podemos reproducir en cantidades enormes
tal cual lo hace una persona al toser o estornudar fuerte en un ambiente ajeno a nuestro consultorio. Y la trascendencia y el peligro de estas microgotas va más allá quizás de lo que nosotros podemos pensar. Y es quizás ahí donde está el mayor peligro en nuestros consultorios, el mayor peligro para nosotros también como personas de podernos infectar. Hace algunos meses, reciente en julio, todos fuimos testigos de una iniciativa de 239 científicos de 32 países diferentes que decidieron, ¿verdad?, unir todas sus investigaciones y llegar a un consenso, y conforme llegaron al consenso, pues le hacen una carta a la OMS que le pongan atención al tema de los aerosoles. Porque hasta ese momento, pues solo se le había puesto atención a las microgotas que se producen y a las microgotas grandes que se producen y que caen al suelo en los próximos, al metro o a los 2 metros máximo de la distancia donde está el paciente. Pero hay otras microgotas más pequeñas que se sustentan en el aire por varias horas o incluso por días y que se consideraban que no eran ofensivas, ¿verdad? Pero las investigaciones más que están pues, siendo cada vez más, están llegando a la conclusión que tienen el mismo potencial de infectar que las microgotas más grandes que se producen al toser, estornudar y que nos han puesto la regla de mantener un distanciamiento de 2 metros de las demás personas. Quisiera que veamos este video para recordar un poco el tema este de las microgotas y después pues ya entrar de lleno en mis consideraciones acerca de nuestra práctica. Este es un video donde nosotros podemos ver una persona que está tosiendo, ¿verdad? Y vemos como en los primeros 50 centímetros genera esa nube, esa gran cantidad de gotas que se pueden ver literalmente a cámara lenta. Son miles y miles de gotas y cada una de esas gotas va llena de cantidades grandes, considerables de carga viral. Si ya ponemos una visión de 1 metro, vean la nube que se produce cuando esta persona tose, pues es considerable, ¿verdad? La cantidad de gotas que en ese espacio de 1 metro adelante se dispersan, pero si ustedes ven van cayendo, ¿verdad? La mayoría de ellas van cayendo. Y en ese sentido, pues se consideraba que no había mayor trascendencia que dejar que cayeran y ya pues no había peligro. Pero cuando ya tenemos una visión más amplia de 7 a 8 metros, vemos que muchas veces hay un grupo de estas gotas que no se quedan en 2 metros, sino que siguen viajando en forma de una nube mucho más que ese espacio. Estas microgotas también se llaman gotas de flush, ¿verdad? Es otra manera de conocerlas. Y son parte, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos que protegernos a la hora de trabajar con nuestros pacientes. La mayor parte o muchas de estas gotas, las que caen quizás en los siguientes 2 metros, miden más de 5 micras. Sin embargo, hay muchas gotas de estas que miden menos de 5 micras, ¿verdad? Aquí tenemos un diagrama donde las gotitas, las microgotas de más de 5 micras están pues muy cerca del paciente, pero ya más lejos quedan flotando pequeñas gotas todavía más pequeñas que miden menos de 5 micras y estas se mezclan con el aire y forman algo que llamamos aerosol. Esta mezcla entre partículas y un gas, ¿verdad?, es lo que llamamos un aerosol. Y este aerosol tiene una trascendencia importante
para la transmisión del virus y en nuestros consultorios. Veamos este video, por ejemplo, en algo que parece totalmente inofensivo, ¿verdad? A recent study by the National Institutes of Health showed that small saliva droplets generated by loud speech can remain airborne in an enclosed space for more than 10 minutes at a time. In the video shown here, a scientist from the NIH's National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases speaks into an environment of stagnant air, repeating the phrase, "Stay healthy." The laser light scattering shows thousands of minuscule saliva droplets that could contain virus particles. A fan was used to ensure the droplets were distributed evenly inside the space and was shut off 10 seconds after the talking stopped. These droplets remained airborne after talking. They stayed in the window of view, on average, for about 12 minutes. Get the latest public health information from the Centers for Disease Control and Prevention at coronavirus. Entonces, debemos poner atención a las microgotas, pero especialmente creo que el tema del aerosol, que está conformado por las microgotas de menos de 5 micras, es un tema que quizás no lo hemos tomado con el suficiente detalle y debemos responder a eso. Estas gotas pueden quedar ahí por horas o incluso por días. Vean qué interesante. Nosotros nos podemos ir del consultorio y pensar que el día siguiente que regresemos en el aire pues no va a haber nada, pero no, ¿verdad? Según estos estudios vamos a tener la presencia de ese aerosol probablemente el día siguiente. Probablemente nos vamos a ir un viernes y el siguiente lunes todavía vamos a tener un poco de ese aerosol con gotas de menos de 5 micras y acordémonos que el virus mide de 0.1 a 0.02 micras, o sea, puede mantenerse dentro de esa gota. Pero también vean qué interesante esto, estas microgotitas de menos de 5 micras, conforme permanecen suspendidas en el aire, se deshidratan, ¿verdad? Van perdiendo agua y se van volviendo más pequeñas y cuando llegan a su mínima expresión se les llama núcleo de Wells. Cuando llegan a su mínima expresión, dicen, llegaron a su núcleo, a la parte más básica, y ahí en ese núcleo siempre está el virus. Pues en la medida que esta microgota sea más pequeña, puede moverse con mucha más facilidad en nuestros entornos, en nuestros consultorios, pero también puede viajar fácilmente al entrar por vía nasal o a través de la vía oral, fácilmente puede ir de una vez hasta la parte más profunda de la vía respiratoria, ¿verdad? Hasta la parte bronquioalveolar. Así que el aerosol se convierte en potencialmente un agente transmisor muy peligroso. Siempre recordar que vamos a tomar muchas medidas, pero siempre va a ser difícil poder cubrirnos todas las espaldas. Así que yo creo que la mejor protección, ¿verdad? Siempre es Dios. Y el Salmo 91 fue escrito durante una pandemia, ¿verdad? El salmista, el que escribió el Salmo 91, estaba viviendo una pandemia y pudo disfrutar de la protección del respaldo del Señor, del Creador. Y pues plasmó en este Salmo la vocación misericordiosa de Dios cuando pasamos por situaciones como esta. Y este texto me gusta porque dice, no tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de la flecha lanzada de día, no temerás a la peste, ¿verdad? Como hoy la que estamos viendo nosotros, que ronda en la oscuridad. Así que la mejor defensa, ¿verdad?, es estar cerca del Señor, confiar en Él y encomendar nuestras vidas. Pero bien, entonces, al saber que tenemos un enemigo peligroso que se esconde, ¿verdad?, en un aerosol que fluye en nuestros consultorios y que lleva ese virus por mucho tiempo en diferentes intensidades, y sabiendo que nosotros a la hora que le quitamos la mascarilla al paciente, le decimos que abra la boca y empezamos a trabajar ahí, y usamos instrumentos que generan, ¿verdad?, al rotar aerosol, podemos generar grandes cantidades de aerosol en nuestros consultorios, pues debemos entonces tomar acción. En nuestros consultorios, lógicamente, el lugar donde vemos a nuestros pacientes será la zona más peligrosa en cuanto
a la presencia del aerosol y desde ahí se puede diseminar a toda la consulta. Eso es algo que tenemos que nosotros identificar y por lo tanto es ahí donde vamos a poner quizás mayor atención para comenzar. Y las 3 respuestas que yo he tenido ante la presencia del aerosol son 3. Medidas para disminuir la producción de microgotas y aerosoles. Número 2, protegernos de las microgotas y aerosoles. Número 3, evacuar los aerosoles, ¿verdad? En cuanto a disminuir la producción, pues tratar de hacer un uso juicioso de piezas de alta velocidad, de aparatos de ultrasonido, ¿verdad? Limitarlos solo a lo más necesario. Evitar que el paciente escupa. Yo al paciente le digo que se enjuague, pero en vez de escupir, mejor le succiona todas las secreciones, porque el acto de escupir es un acto casi como toser o estornudar, que en ese acto va a generar aerosoles que llevan muchas gotas, muchas microgotas de más y de menos 5 micras. También el uso de barreras como dique de goma, pantallas acrílicas pueden ayudar. En el tema de protegernos de las microgotas y del aerosol, pues yo considero que la protección más importante de nosotros tiene que ir del tórax hacia arriba. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer más énfasis. Y de esa manera voy a presentar 3 combinaciones que ocupo, dependiendo del caso, con mis pacientes. Esta es una, ¿verdad? Donde me pongo el gabachón, donde me pongo una escafandra y donde ocupo una máscara full face, que me permite tener bien sellado las 3 mucosas, ¿verdad? Que pueden ser afectadas, que es la ocular, nasal y la bucal. En otros procedimientos lo cambio, ¿verdad? Por esta máscara que me cubre quizás la mitad de la cara, desde la barbilla hasta la cabeza, y me da la oportunidad pues también de recibir la mayor cantidad de microgotas y del aerosol inicial que sale del paciente queda plasmado en esta careta, y lo demás pues yo lo tengo cubierto con los protectores oculares y con las mascarillas. Y en tercer lugar, bueno, esta escafandra, tanto la que sale aquí como esta escafandra que tengo ahí, son fabricadas, ¿verdad? Son de fabricación, son comercializadas, pero en esta foto les presento una escafandra que fabrico aquí en la clínica, ¿verdad? Con 2 baberos dentales. Si ustedes ven, los baberos dentales tienen una capa de plástico, entonces con un sellador de plástico unimos 2 baberos y solo se le abre la parte de los ojos, y de esa manera tenemos, como ven ahí, una protección bastante buena de toda la piel de la cara. Yo considero que todo odontólogo, ya sea cirujano maxilofacial o general o cualquier especialidad, debe de estar cubierto como lo están viendo ahí. No debemos dejar superficies de la piel descubiertas en todos los procedimientos que producen cantidades elevadas de aerosol principalmente. Pero sí hemos visto que desde que el paciente abre la boca y nos empieza a hablar para contarnos cuál es su problema y está respirando con la boca abierta, está produciendo aerosol, pues fuera bueno pues hacerlo en todos los procedimientos que hagamos en nuestros pacientes. Aquí les presento un video de cómo pues me coloco toda esta vestimenta. Cuando no ocupo la full face, pues ocupo doble mascarilla, la N95 por abajo, una mascarilla quirúrgica por arriba. Esta mascarilla quirúrgica la voy a desechar al final, porque la mascarilla N95 la ocupo para toda la mañana. En la tarde ocupo otra mascarilla N95, cada mascarilla la ocupo 4 veces, ¿verdad? La dejo descansar una semana y la ocupo. Ahí estoy con mi protector ocular, los dobles, y adentro de esos dobles llevo mis lentes para poder ver de cerca, ¿verdad? Les he quitado las patillas y los he puesto en el interior de esos dobles. Esa es una escafandra que se compra, ¿verdad? Ya está fabricada, muy buena, ¿verdad? Es la única pues, situación ahí, es que hay que invertir un poco en estas escafandras, eso eleva un poco el costo de nuestros procedimientos, pero como les puse ahí otra alternativa muy barata, que es fabricarla
nosotros. De ahí me pongo ponemos el gabacho. Entonces, la primera andanada de microgotas y aerosol que salga durante el procedimiento van a quedar en esa escafandra, van a quedar en esos gogles, en esa mascarilla y en ese gabachón. Y todo eso lo vamos a desechar inmediatamente termine el procedimiento. Así, esa gran cantidad de aerosol y microgotas contaminadas con el virus, nosotros inmediatamente evitamos que pasen al resto de superficies o al resto de la piel. Y finalmente ahí vamos con la máscara. Muy bien, ya una vez estamos trabajando, es importante que se planifique también cada procedimiento para evitar estar abriendo la puerta. Si nosotros estamos abriendo la puerta continuamente de la zona donde nosotros trabajamos, entonces el aerosol que se está formando ahí sale al resto de la clínica. Algunos de nosotros quizás tenemos consultorios integrados con la oficina, pues eso habrá que cambiarlo, ¿verdad? Y finalmente, cuando ya termina el procedimiento, aquí le voy a presentar cómo descarto. Primero, descarto los guantes más exteriores. Siempre ocupo doble guantes. Me desinfecto. Nos retiramos el gabacho que ha recibido las microgotas. Esas gotas que veíamos en el video de la persona tosiendo, ¿verdad? Que van ahí, ya quedan ahí. Volvemos a desinfectar. Y ahora vamos a retirar los implementos que han recibido las microgotas en la cara. La máscara. Ahí mismo la desinfecto. La desinfectamos completamente, la dejamos en esa caja durante 10 minutos para que el virus muera completamente. Y después nos retiramos la escafandra. Vean qué fácil es retirarse todos estos implementos, y eso es algo que tienen que poner en su estrategia. Lo que recibe las microgotas y el aerosol se retira fácilmente, porque al querer retirarlo, algunos tipos de vestimenta cuesta retirarlos, nos podemos infectar. En ese momento salgo, yo me los quito en el quirófano, me expongo la mucosa de mis ojos al aerosol del quirófano. Entonces, los gogles sí, salgo del quirófano, me los quito afuera y ahí tengo una cajita con amonio cuaternario y meto los gogles ahí adentro. Y también en ese momento me quito la mascarilla quirúrgica y también me quito los primeros guantes, ¿verdad? Ahí, si ustedes ven, tengo un basurero rojo donde queda eso desechado. La idea, pues, es tratar de quitar, no contaminar el resto de la clínica con lo que se produjo durante la intervención. Y finalmente, evacuando el aerosol. Una vez terminó el procedimiento, el paciente se fue, sabemos que ahí queda un aerosol que puede andar desde 3 horas hasta varios días en el aire. Lo ideal fuera tener quirófanos y consultorios con presión negativa, que todavía no podemos construirlos acá, pero ya conozco de ciertas personas que están trabajando para poder ofertar este tipo de arreglos para nuestras consultas. Esto sería lo ideal, ¿verdad? Consultorios con presión negativa, donde el aerosol inmediatamente se va a poder retirar hacia afuera, hacia los filtros EPA que están en los ductos, y evitar que pase el resto de la clínica. El aire acondicionado también, idealmente lo deberíamos de programar
con promedio de 6 recambios por hora. Esto quiere decir que el aire que circula en la clínica viene del exterior, ¿verdad? El aire de la clínica sale al exterior. Cuando yo puse mi aire central aquí en la clínica, ese fue un tema que nunca me interesó, ni las personas que me lo instalaron me lo sugirieron. Y pues hoy tenemos ese problema y tenemos que hacer los ajustes necesarios. Todavía no lo he hecho, en eso estoy. Entonces, como no lo he hecho, lo que he hecho es programar cada 2 horas. Mi personal tiene la obligación de abrir las puertas, tanto las traseras como las delanteras, para que ventile un poco del aire natural al interior y el aire pues, de la clínica también pueda salir, y así el aerosol que puede estar en el aire pueda disminuir en concentración. Así que el que no puede hacer todavía los cambios de recambio, puede hacer el recambio abriendo ventanas, abriendo puertas cada cierto tiempo en su consultorio. También se sugiere, altamente sugerido, ponerles filtros EPA a los aires acondicionados. Eso es algo que hay que trabajarlo con expertos en aires acondicionados para filtrar el virus. El problema es que el filtro EPA no mata el virus, solamente lo filtra. Entonces, cuando estas personas vayan a retirar estos filtros y cambiarlos, tienen que tener mucho cuidado. Prácticamente los tenemos que vestir como nosotros nos vestimos para evitar que ellos se vayan a contaminar. También se sugiere direccionar el flujo de aire de las áreas menos contaminadas a más contaminadas. Quiere decir que cuando el aire empieza a ser retirado por la máquina del aire acondicionado para afuera, este vaya siendo retirado desde áreas poco contaminadas a las más contaminadas. Tenemos que estudiar cómo está confeccionado el flujo de aire de nuestros consultorios, de nuestras instituciones, para ver cómo está ocurriendo esto, porque fácilmente de las áreas contaminadas el aire pudiera estar fluyendo a las áreas menos contaminadas y estemos ante un gran peligro. Y también una de las cosas creo que se ha sugerido fuertemente es tener un purificador de aire con filtros EPA o similares cercano a la zona de máxima contaminación, que se considera que es 1 metro alrededor de la boca del paciente. O sea, además de las 4 primeras medidas, se sugiere también poner, si es posible, un purificador de estos móviles muy cerca del paciente. En mi caso, yo decidí invertir en este sistema de oxidación fotocatalítica. Bueno, aquí estoy señalando este aparato, este es el AirSight. Sí, el cursor sí, doctor. Ok, está trabajando trabaja en base a oxidación fotocatalítica. ¿Qué es lo que está haciendo este aparato? Es el único que encontré que me llenaba tres requisitos. Yo necesitaba algo que, por un lado, me retirara el aerosol, que el aerosol contaminado también me lo descontaminara. Necesitaba algo que pudiera estar trabajando en el mismo momento que yo estuviera operando, y algo que también pudiera estar trabajando las 24 horas del día, porque el aerosol nosotros no podemos estar seguros que lo eliminamos en 15 minutos, en 20 minutos, en 3 horas. O sea, el aerosol puede estar circulando por muchas horas en nuestros consultorios. Entonces, inyecté pues esta medida dentro del protocolo de eliminar el aerosol para que estuviera trabajando. Ese aparato está trabajando las 24 horas del día y, si ustedes ven, está colocado a los pies del paciente, de tal forma que el aerosol que está saliendo de la boca del paciente fluye hacia el aparato. Y una vez el aerosol entra en el aparato, ahí encuentra millones, ¿verdad? Cantidades exageradas de iones hidroxilos, y de esa manera oxida cualquier sustancia que entre al aparato y lo destruye, ¿verdad? Lo inactiva. Y el aire que sale es un aire puro. Así que tenemos ahí pues un purificador de aire que está trabajando sobre el aerosol las 24 horas del día, y algo bien importante es, está trabajando en el mismo momento
en que nosotros estamos operando. Así que esa es una alternativa que yo tomé. Seguro hay otras alternativas en el ambiente que pudieran también funcionar para protegernos mejor. Muy bien, con esto termino y pasamos al tiempo de preguntas. Gracias, doctor. En este momento vamos a pedirle entonces a la doctora Adriana Brand. Ella va a dirigir una serie de consultas que hemos tenido de algunos de quienes han comentado a través de Facebook Live. Agradecemos a todos los que se han incorporado a la conferencia. Ha recibido muchos saludos, doctor. Muchos de sus colegas le han mandado ahí saludos. Doctor, hay muchas preguntas en el caso de las lámparas de UV, ultravioletas. Si funcionan, no mucho, y si recomienda algunas de alguna marca en específico. Sí, y yo creo que la radiación ultravioleta funciona. El problema es que la mayor parte de las lámparas que nos están vendiendo funcionan quizás en un diámetro, en una circunferencia de 10, 20, máximo quizás 40 centímetros. Y lógicamente nosotros en nuestros consultorios necesitamos que funcionen en bastantes metros, ¿verdad? En áreas donde tengamos 25 metros cúbicos. Okay. Entonces, este tipo de lámparas no van a tener el nivel de efectividad que nosotros necesitamos. Sé que hay una que otra empresa, pero al final yo encontré que si yo hago mi desinfección correcta de superficies, si yo estoy también haciendo la desinfección profunda cada cierto tiempo en la clínica, ¿verdad? Esta que vienen las compañías y llenan con vapor toda la clínica, realmente no necesito la radiación ultravioleta. El problema con la radiación ultravioleta es, ella te sustituye la parte de la desinfección de superficie. Esa la puedes hacer con agentes químicos. Pero el problema es que tú necesitas algo que te esté ayudando a combatir el aerosol mientras estés trabajando. Y tú no puedes encender el equipo de radiación ultravioleta mientras estás trabajando. Incluso que tuvieras el mejor aparato, no lo puedes encender en ese momento. El uso de ozono conjunto a la oxidación fotocatalítica, ¿es mejor la oxidación fotocatalítica? Sí, en el caso, bueno, ambas matan el virus, ¿verdad? Sí. La diferencia es que el ozono es perjudicial para la salud. Okay. O sea, no lo puedes tener en presencia de nadie. O sea, tú tienes que cerrar el lugar y administrar el ozono. Y lo otro que me puse a estudiar bastante, las concentraciones que necesitan de ozono. Mira, las concentraciones de ozono para realmente ser efectivos son, pero industriales. Porque si tú te das cuenta, el ozono es bien inestable. En cosa de 20 minutos se inactivó. Sí. Entonces, la mayor parte de los aparatos que están vendiendo, para lograr las cantidades que tú necesitas por ejemplo, en mi quirófano, yo tendría que pasar 8 horas encendido el aparato para llenarlo. Pero en 20 minutos, el ozono que ya fue expelido, fue ¿verdad? Vertido por el aparato, ya se inactivó. O sea, yo no puedo acumular ozono en el mismo lugar más del que puedo acumular en 20 minutos. Entonces, no termina, creo, de llenar nuestras necesidades. Ahora, si queremos usarlo, yo creo que lo puedes dejar encendido toda la noche en tus consultorios. Y una de las cosas que yo he visto aquí en mi consultorio es, de repente regresaba yo en las mañanas y a veces sentía malos olores de las tuberías, de todo lo que quizás trabajamos, de la sangre, de la saliva, y con el ozono se ha ido. Entonces, en la noche lo dejamos encendido nosotros aquí en el consultorio, pero... Quien hace todo ¿cómo se llama? La función es
la oxidación fotocatalítica. Y el airsight lo dejamos solo en el quirófano. El airsight solo está funcionando en el quirófano y el ozono lo ponemos un día, por ejemplo, en el pasillo, otro día en la sala de espera. Hay otra pregunta, doctor, sí, de la doctora Miranda. Su opinión sobre la succión externo de aerosoles. Sería un buen auxiliar. Okay. El problema es que solo te filtra el virus, pero no termina de tratar el virus, sino que el virus queda en el filtro. En el filtro. La pregunta es, ¿cómo vas a manejar ese filtro? Tienes que tener mucho cuidado, pero sí es un auxiliar que te puede ayudar a disminuir el aerosol. Es un auxiliar. Doctora de Viguer pregunta ¿en qué lugar puedo conseguir el sistema de succión catalítica? A ese solo puedes poner ahí Aerosite El Salvador y ahí tenés el contacto y todo. Aerosite. Ok. El Salvador. Doctor Regalado pregunta su opinión sobre el nebulizador con agua electrolizada. Sí, funciona. Entiendo yo que pues no lo he estudiado a profundidad, pero entiendo yo que funciona un poco, ¿verdad? En base a este intercambio de iones. Creo que sí, también es un elemento que puede ayudar a disminuir cuando esta agua hidrolizada entra. Si ustedes vieron aquí, pues en el sistema de oxidación fotocatalítica, son una gran cantidad de iones hidroxilos los que funcionan. Igual esta agua lleva una gran cantidad de iones hidroxilos ahí, y cuando entra a la boca del paciente, pues inactiva el virus que puede estar en la boca del paciente. Entonces, tiene un grado de efectividad, pero recordemos algo, que el paciente tiene el virus también en los pulmones, en la laringe, y cuando está respirando, cuando está tragando, siempre el aerosol logra a veces salir, siempre va a estar saliendo. Mientras no estemos no estemos virtiendo agua, la saliva que se considera que está contaminada con el virus está saliendo continuamente. Entonces, es un auxiliar, nos ayuda a bajar la carga viral del aerosol, pero siempre recordar que no es todo, ¿verdad? Tenemos unas 2 últimas preguntas, una de la doctora Polanco. ¿Qué opina, doctor, del ácido hipocloroso? Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Funciona bueno, es como decir, es lejía, pues. El ácido hipocloroso prácticamente no sé cuánto ya lo probaron, pero es estar haciéndose un enjuague con lejía, ¿verdad? Solo que con una concentración que no es irritante, no es dañina, y que sí tendrá una efectividad bastante buena contra agentes pues, como el SARS. Así que yo creo que puede competir con algunos de los enjuagues que ya tenemos en el mercado. Ahora, también el ácido hipocloroso se está ocupando como un desinfectante de superficies, de ambiente, y también pues compite en un buen nivel. Y la última pregunta, doctor, para ir finalizando, es, ¿recomienda el cetilperidilio para enjuagues previos a cualquier tratamiento u otro tipo de enjuague? Bueno, si tú ves, vas a encontrar una serie de estudios donde pues se ha visto que es efectivo contra algunos virus similares al SARS. Lo que sí he visto, y aquí pues no soy experto, me voy a quedar corto quizás en este tema de los enjuagues, pero ahorita que ya están saliendo estudios directamente con el SARS, hay otros enjuagues que están saliendo con mayor efectividad. Hace poco, por ejemplo, vi un estudio que me sorprendió, que el Listerine, por ejemplo, el Listerine que lleva alcohol, no sé qué otra sustancia más, se comportó mucho mejor que el peróxido de hidrógeno y que el iodopovidona. No compitió contra el cetilpiridinio, pero habrá que estar viendo los estudios ya con el SARS, cómo se comporta el cetilpiridinio. Pero, y vuelvo, todos los enjuagues pueden ser buenos,
pero el paciente los hace antes de empezar. Pero acuérdense que la saliva está contaminada con el virus, así que en los siguientes 5 minutos, con la producción de saliva que el paciente tiene, se volvió a contaminar la boca. En los siguientes 5 minutos, con cada respiración, si el paciente habló un poquito, el aerosol de los pulmones ya pasó por la boca y la volvió a contaminar. Así que es un paso, pero no quiere decir que ya, pues porque hicimos el enjuague, ya estamos en una boca segura. Ok, y la última preguntita es de la doctora de Díaz, que pregunta, ¿el uso del respirador es por cada paciente? Las máscaras Ajá, me N95, imagino que sí, es por lo del filtro, me imagino yo que está preguntando la doctora. en el caso de la full face, esa tiene unos filtros que esos pueden durar un mes, de 1 a 3 meses. Solo hay que estarla desinfectando y se vuelve a utilizar. Se desinfecta con amonio cuaternario. En cuanto a las N95, yo puedo hacer 2 cirugías en la mañana y ocupo una sola N95, pero como les dije, me pongo encima una mascarilla quirúrgica para darle un poquito más de vida y al terminar el procedimiento agarra esa N95, la coloco sobre papel de aluminio, la envuelvo, la dejo descansar una semana y la vuelvo a utilizar en una semana, 4 veces, ¿verdad? Y ahí la descarto. En la tarde, lógicamente, como voy a comer, pues salgo y no me vuelvo a poner la misma mascarilla que usé en la mañana porque en ese acto de volvérmela a poner me puedo contaminar, sino que ocupo una nueva para en la tarde y hago lo mismo, ¿verdad? Ok, doctor, en este tipo de conferencias la verdad es que las dudas son bastantes, siempre hay algo que comentar, siempre hay algo que preguntar, pero en honor al tiempo, le agradecemos mucho su ponencia, su tiempo. Sí, gracias. Y la doctora Aparicio me parece que va a hacer la entrega de un reconocimiento. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor Viralda. Realmente, bueno, compartirle todos los saludos que han continuado, ¿verdad? A lo largo de todo el tema y así como mencionaba Adriana, ¿verdad? Hay muchas dudas al respecto. Le mandan saludos el doctor Manuel Espinosa, le manda saludos Lizzy Quintanilla, incluso de Querétaro, le estaban mandando por ahí saludos. Yo creo que todos trasladan la admiración, el respeto y el cariño que se le tiene a usted, doctor. Y de esa misma forma, pues en un pequeño detalle virtual, queremos compartir el diploma que Gracias. le haremos luego entrega en su clínica, pero sí nos gustaría que nos apoye acá nuestro compañero, el ingeniero Castillo, que nos comparta en pantalla el diploma. Gracias, doctor, por ser partícipe de este primer congreso virtual especializado en el tema de coronavirus para los odontólogos. Este diploma le vamos a hacer llegar a su clínica. Gracias, ingeniero. Doctor Miralda, no nos queda más, ¿verdad? Que esperar que usted una vez más, tal vez más adelante podamos seguir ampliando. Yo creo que las preguntas dejan el tema abierto para poder hacer una continuación. Y tenemos mucho que seguir aprendiendo y como usted ya mencionaba, la cantidad de estudios que todavía deben de generarse alrededor del uso de los diferentes dispositivos, de los diferentes aerosoles, líquidos, todo lo que se puede usar en superficie y los diferentes protocolos. Todavía nos queda mucho por aprender que no se ha levantado en evidencia científica que se haya socializado todavía. Entonces todavía nos queda mucho. De nuestra parte, queremos también invitar a todo el público presente para conectarse a la conferencia del día de mañana con el doctor Renato Guido, que en la misma línea vamos a ver los cambios en protocolos en el área de operatoria y rehabilitación. Doctor, quisiera que tal vez usted pudiera dar unas palabras de cierre para todo el cariño que le están expresando los colegas a través del Facebook Live.
Pues bueno, en primer lugar a ustedes, Nadia, ¿verdad? A seguir adelante, les pues, felicito por esto y les animo a no parar, ¿verdad? La educación tiene que continuar y este esfuerzo pues es digno de felicitarlos. Me saludan pues también ahí al rector y a la decano de la Facultad de Odontología, ¿verdad? Y pues a las personas que nos han acompañado, yo tengo algunos buenos amigos que pudieron haber dado esta conferencia mucho mejor que yo, pero yo sé que me han acompañado por la amistad. Yo los traté de desanimar, que no la vieran. Dios, ahí pues siempre lo apoyan a uno en las buenas, en las malas también. No, todo lo contrario. Se han conectado de diferentes países, doctor. Le quiero solo trasladar los últimos saludos. Morena Ponce Enríquez, Jessy Portillo, Lorenzo Maestrín, Cecilia Somoza de Díaz, todos le mandan bendiciones, saludos. El doctor David García Sura, Esmeralda Aguilar, un privilegio haber sido su alumna, excelente tema, doctor, mis respetos para usted. Doctora Milagro Mejía, Luisi Godoy, Jaime Fuentes, Perio Implant, doctora Ani Chávez. Bueno, puede usted sentir, ¿verdad?, que aunque estemos en virtual, el cariño se le puede trasladar y todos sus seguidores, pues seguimos siendo sus fans como maestro, como profesional y como persona. Gracias, doctor. Pase feliz tarde y muchas bendiciones. Y gracias por compartir todo lo que usted sabe. Buenas tardes. Gracias a todos y los esperamos el día de mañana en la conferencia.